Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Un poco de ciencia, por favor, en YouTube. Hoy os voy a hablar de algo un pelín distinto de las temáticas que vengo abordando en los últimos tiempos. La presentación de hoy, el vídeo de hoy, está dedicado a aquellos que tengáis especial interés por conocer un poco de la historia de la ciencia y, en particular, un poco de la historia de esta fuente energética, de la energía solar fotovoltaica. Así es que os voy a enseñar el archivo sobre el cual os voy a contar este asunto. Bueno, pongo el puntero para que pueda marcar bien. Bueno, fijaros, la idea es que para hablar de la energía solar fotovoltaica, esta breve charla la voy a dividir en 4 apartados. Voy a situaros primero cuáles son los orígenes de esta fuente energética, cuáles fueron sus primeras aplicaciones, que están todas ellas vinculadas a la carrera espacial que se desarrolló, que se inició sobre todo a finales de la quinta y de la sexta década del siglo pasado, del siglo XX. ¿Qué influencia tuvo las grandes crisis del petróleo en el ulterior desarrollo de la energía solar fotovoltaica? ¿Y cuáles son la situación en el momento actual y en el previsible inmediato futuro? Bueno, fijaros los orígenes. El efecto fotovoltaico, es decir, el efecto mediante el cual bajo una determinada iluminación se genera una tensión o una corriente o ambos en un determinado dispositivo, data del año 1989, cuando Henry Becquerel lo describió y lo descubrió sobre líquidos. Tenía un determinado líquido en una cubeta en la cual había situados 2 electrodos. Cuando iluminó uno de esos electrodos, él descubrió y describió que entre estos 2 electrodos se generaba una diferencia de potencial. Eso es el efecto fotovoltaico y de ahí le viene el nombre fotos, luz, voltaico, voltios, de Alexander Volta, el científico italiano que describió los fenómenos asociados a la tensión eléctrica en el siglo anterior. Bueno, esto, como muchas veces ocurre en la historia de la ciencia, pasó prácticamente inadvertido y durante los siguientes resto del siglo XIX y buena parte de la primera parte del primer tercio hasta la mitad aproximadamente del siglo XX, se fueron produciendo ciertos avances que dieron lugar a distintos dispositivos que ya con materiales sólidos generaban bajo iluminación tensión o corriente o ambos. Este que tenéis aquí es uno de los dispositivos típicos que se fabricaba durante el primer tercio del siglo XX, en el que una capa de un material semiconductor, selenio, embutida entre 2 electrodos, cuando se iluminaba a través de uno de ellos, generaba tensión y generaba corriente. Bueno, esto, insisto, que durante más de un siglo no pasó de ser una rareza científica como tantas otras. De hecho, la explicación teórica del efecto fotovoltaico se demoró hasta el año 1905, cuando Albert Einstein lo describió en un trabajo muy célebre suyo, de un título un tanto singular, sobre un punto de vista heurístico relativo a la producción y transformación de la luz, trabajo por el cual recibió el Premio Nobel de Física en el año 1921. Como puede uno constatarlo sin más que mirar la página web de la organización del Premio Nobel, en la que se especifica la razón de por qué se le concede el Premio Nobel, que es debido precisamente a este asunto, ¿no? al descubrimiento de lo que se denominaba por aquel entonces el efecto fotoeléctrico. Esto es un hecho curioso porque para aquellos que no estéis muy vinculados o muy atentos a la ciencia, a los avances de la ciencia, Albert Einstein es conocido sobre todo por sus teorías de la relatividad, la especial y la general, pero sin embargo por ninguna de ellas recibió el Premio Nobel. El Premio Nobel, insisto, lo recibió por este trabajo precisamente. Bueno, la primera célula solar propiamente dicha se fabrica en el año 1954 en los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell son los laboratorios de investigación, los laboratorios de investigación de una empresa telefónica de la ATT, American Telephone and Telegraph. Y esos son los 3 científicos que dieron lugar
a la invención. Y aquí podéis apreciar un poco, esto es el cuaderno de notas, el cuaderno de laboratorio de uno de ellos, donde se recogen las principales características de este dispositivo. Es muy llamativo que pocos días después del anuncio por parte de los Bell Labs del descubrimiento de este dispositivo de la célula solar, en el New York Times, en el número del día 26 de abril de ese año, se publicó un artículo que tenía un nombre muy llamativo, ¿no? La enorme energía del Sol es aprovechada por una batería que utiliza un ingrediente de la arena. Claro, porque esa célula solar estaba construida con silicio. Y como sabemos, porque os lo he explicado en otro vídeo de este canal, el silicio es uno de los integrantes de la arena. Cuando pisamos arena, pisamos silicio. Bueno, ese artículo contiene una frase que es auténticamente premonitoria y que la he traducido y la tenéis ahí, ¿no? Decían en ese artículo que el descubrimiento de la célula solar podría marcar el comienzo de una nueva era, permitiendo la realización de uno de los sueños más queridos por la humanidad, ¿no? Aprovechar la energía del Sol para los usos de los que la civilización quiere dar, ¿no? Efectivamente, eso es en lo que estamos sumergidos en este preciso momento, ¿no? En aprovechar la energía del Sol para los usos de la civilización. La primera aplicación práctica de estas células solares tuvo lugar poco tiempo después, el año siguiente, cuando en un pueblecito del estado de Georgia, muy célebre en estos días por las controversias de las elecciones en ese país, en un pueblecito, ya digo, Americus, se instaló un sistema telefónico rural autónomo que utilizaba baterías, células solares y transistores para alimentar los equipos telefónicos, ¿no? Y en la publicidad que hizo la Bell Telephone de este sistema, lo veis aquí al operario, cómo se ha subido a un poste telefónico y está instalando un panel solar que está integrado por esas células solares. De todas maneras, las primeras aplicaciones claras y rotundas de las células solares tienen que ver con la carrera espacial. De hecho, esa fue el primer impulsor de la energía solar fotovoltaica durante la década de los años 60. De hecho, el primer satélite artificial que utilizó células solares fue el Vanguard 1, que se lanzó en el año 58, del cual tenéis ahí una imagen. Veis que el satélite era pues poco menos que una pelota de fútbol, ahí la tenéis, y esas tres flechas rojas indican las posiciones donde estaban situadas las células solares. Claro, la idea es que toda la superficie estaba recubierta de células para que, fuera cual fuera la orientación del satélite, pues éste recibiera siempre algún rayito de sol para que aquello pudiera funcionar. Esta misma idea se explotó un poco más en sucesivos satélites, el programa Telstar, que fue bastante célebre en los años 60, en el que veis un satélite de un tamaño bastante más aparatoso y grande que el que acabo de describir, que el Vanguard, y en el que veis todas y cada una de estas cuadraditos negros que veis en su superficie son células solares que están cubriendo toda la superficie precisamente para recibir la energía que necesita para funcionar correctamente. Telstar, todo hay que decirlo, fue el satélite que permitió por primera vez la transmisión de llamadas telefónicas y de imágenes de televisión de un continente a otro, del continente americano al continente europeo. En todo caso, la energía solar recibió su gran impulso decisivo fueron las grandes crisis del petróleo de los años 73 y 79, la guerra del Yom Kippur, la primera, la guerra Irán-Irak, la segunda. Eso motivó un corte de suministro a los países en el año 73 que apoyaron al Estado de Israel y provocó unas escenas absolutamente insólitas en el mundo occidental en estas décadas, ¿no? Porque vimos realmente, pues, cerrado debido a escasez o escasez de carburante, es decir, algo verdaderamente asombroso que ocurriera en los países occidentales, pero efectivamente ocurrió. Y esto motivó un enorme impulso a la investigación en fuentes de energía alternativas. La solar fotovoltaica fue una, la eólica fue la otra. Esto fue inicialmente motivado por la administración Carter de los Estados Unidos, pero luego todo esto se extendió a todos los países occidentales. Las crisis del petróleo no duraron mucho. Esos fondos fueron retirados
desgraciadamente muy pronto, y durante los años 80 y 90 las aplicaciones de las células solares se limitaron a pequeños gadgets domésticos, ¿no? Las célebres calculadoras que tenían ahí la pequeña batería que las alimentaba, o los relojes solares de una célebre marca japonesa, que ahí tenéis otro de los ejemplos, con sus 4 celulitas solares que tenéis por ahí. Bien, realmente el impulso definitivo a esta fuente energética y en general a las renovables viene desde el comienzo de este siglo, cuando los principales países industrializados impulsan el desarrollo buscando ya algo más, ¿no? Independencia energética, mitigar los efectos del cambio climático, etcétera, etcétera. De modo que al día de hoy nos encontramos con que las células solares, los paneles fotovoltaicos, se utilizan para alimentar sistemas que no tienen acceso a la red eléctrica, que están desconectados de red, aislados, por ejemplo. El caso de los faros de costa también es otro de los más característicos. Sistemas que están conectados a red, ahora muy de moda con los sistemas de autoconsumo en los tejados de los domicilios particulares, y las grandes huertos solares, ¿no? Ahí tenéis una imagen de uno de ellos, por ejemplo, uno de los más grandes del mundo operativos en este momento, con 850 megavatios, y fijaros la escala, aquí tenéis 2 kilómetros, todo esto son módulos fotovoltaicos instalados que están además al lado de una presa de este nombre, difícil de pronunciar, que está en la meseta tibetana. Esto es un conjunto de energía fotovoltaica y energía hidráulica realmente muy potente. Al día de hoy, la energía solar fotovoltaica sigue un crecimiento verdaderamente disparado. Aquí veis cuál es la potencia acumulada de distintas instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo desde comienzos de este siglo. Veis que el crecimiento es prácticamente exponencial y llegamos a que a finales del año pasado estaban instalados en todo el planeta 630 gigavatios. Es decir, algo así como 630 centrales nucleares de energía solar fotovoltaica repartidas por todo el planeta. Bueno, pues eso es todo. Yo, si queréis leer más sobre estos asuntos, os animo a leer los capítulos correspondientes del libro en el cual recojo todas estas cosas, Energía solar, de la utopía a la esperanza. Ya voy a dejar de compartir y simplemente os animo a seguir este canal, seguir la información y seguir todos los vídeos que iré colgando en días sucesivos para seguiros informando de todos estos asuntos de una forma corta, breve y sobre todo espero que sea didáctica y fácil de seguir y de entender por todos aquellos que no seáis científicos pero que estéis interesados por la ciencia. Nos seguimos viendo entonces.